Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos. Tecnal, Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió perlas azules y en Santo Vela sus nombres. Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente para compartir la realidad del hombre y la mujer de campo en el interior del país es que los acompañamos desde Río Cuatro Aguas. Hoy tenemos un informe desde Federación Agraria sobre la realidad del trigo en nuestro país, qué es lo que está pasando. Por otra parte, hablaremos sobre la situación porcina en la provincia de Córdoba y sus desafíos. Y por último, el doctor Sousa nos comenta cómo está la realidad ganadera en el norte argentino, sobre todo por la gran sequía que se está viviendo. La realidad del trigo en este momento es una gran incógnita, una gran preocupación para todos los argentinos, desde los que somos amas de casa, como en mi caso, a comprar el pan y vemos que se aumenta, los productores que no pueden pensar en producir más trigo cuando no hay reglas claras. Sobre todo esto hablamos con el señor Alberto Bértola, director del Cuarto Distrito de Federación Agraria Argentina. En el tema del trigo, nosotros advertíamos hace 3 años que íbamos a entrar en este problema que estamos teniendo hoy. Una bolsa de harina, me decían ayer, ha llegado a 300 pesos la bolsa, porque se sembraron 3.400.000 hectáreas, se cosecharon 9.300.000 toneladas, que deja un saldo exportable muy chico, cuando lo normal para nuestro país es producir de 14 a 16 millones de toneladas. Y el agravante que tenemos, que no sabemos si vamos a llegar con la cosecha nueva el mercado te está marcando eso, te está marcando ese aumento, la escasez de trigo que hay. Y por lo que se sembró este año, la intención de siembra, que puede haberse movido en un 6 o un 7%, vamos a estar en 3.400.000 y algunas mil hectáreas, que el temor es que si no acompaña el clima, vamos a estar en 9 millones de toneladas o menos. Alberto, lo interesante para hacer conocer a la gente que no está dentro del sector es que desde afuera se ve mucho capital, sin duda, pero el problema es que si el capital no genera ni siquiera para cubrir costos. Ahí está, por eso ese es el caso paradigmático del trigo, vos lo dijiste, la gente no siembra trigo, porque en cierta manera ahí hay un grito de protesta, porque después no lo puede comercializar porque no tiene rentabilidad. Y bueno, lo que pedimos nosotros es sentarnos en una mesa de diálogo, las 4 entidades con el gobierno, y acordar medidas que sin duda no va a ser una devaluación. Podemos empezar con las bajas de retenciones para darle rentabilidad, pero me parece que el gobierno se equivoca. Hemos visto antes de ayer aumentado los combustibles otra vez, eso se va a trasladar a los fletes, al transporte de la mercadería, a los insumos agropecuarios, achica la rentabilidad. Y vos decías del capital, es cierto, pero el capital tiene que tener un retorno, una rentabilidad, porque si no, capotazo. Y creo que estos días la gente ha visto con el tema del control de precios, los precios de los supermercados, cómo se manejan y lo que en realidad sale del campo y cuánto cuesta. Exactamente, ese es un poco el espíritu y lo que dicen los panfletos que le estamos entregando al público en general, ¿no? Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca. FADA. La participación del Estado en la renta agrícola en junio fue del 73.7%, según el índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que lo obtuvo a partir de la sumatoria de los impuestos nacionales, provinciales y costos de intervención del mercado sobre la renta de una hectárea de uso agropecuario. Trigo. El trigo está en la última vuelta de siembra y no se vislumbran factores que puedan cambiar las decisiones sobre la superficie del cereal. Los altos valores de los rindes de indiferencia, sumados a la baja disponibilidad de semilla, frenaron los nuevos lotes que sumen a la intencionalidad triguera.
Estuvimos dialogando con el licenciado Juan Fagiano, el coordinador de la Cámara Porcina de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Le pedimos un amplio análisis sobre la situación de la producción porcina en nuestra provincia. Estos últimos años ha habido un crecimiento bastante importante en todo lo que es Córdoba, en el sur de Córdoba principalmente, tanto de los pequeños, de los medianos como de los grandes productores. Se han incorporado muchos vientres, producto de esto lo que te estoy diciendo, y acompañado a un crecimiento en el consumo, que eso es la atracción principal, digamos, que tiene el mercado, ¿no es cierto? Mientras mayor consumo por cada kilo que se consume más por habitante, representa una gran cantidad de vientres que se tienen que incorporar al mercado. No los tengas engañando. En cuanto a sanidad, me decías que el trabajo en genética que han hecho los productores y en la zona de Río Cuarto particularmente son muy conocidos los remates de cabaña, justamente por la búsqueda de la calidad en genética, ha mejorado también la cuestión de salubridad en las granjas. Exactamente así, hay un cambio enorme en la genética antigua que teníamos aquí en Argentina con la genética actual. Pasa en casi todas las especies. En el pollo pasa exactamente lo mismo. El pollo parrillero que hoy conocemos es una hibridización, es un cambio genético que se le ha dado para que tenga determinadas cualidades. Con el cerdo pasa lo mismo. Nosotros de la Sociedad Rural tenemos 2 remates anuales dentro de nuestras exposiciones, que es en junio y en septiembre, pero además hay otra serie de remates que se dan en la institución privados de cabaña. Y apoyamos siempre al cabañero porque es el único en la Argentina, no existe otra entidad o otra empresa que mantenga las razas puras. O sea, el día que no tengamos más cabañeros, en Argentina no existen más las razas puras. Y para llegar a un animal híbrido, una hibridización o una cruza determinada para que sea más productiva, necesita las razas puras. Es por eso que apostamos siempre y le damos el espacio de nuestra institución a los cabañeros, que de hecho es un servicio para el productor de cerdo, no solamente para el socio, ¿no? Eso lo ha entendido muy bien el productor de cerdo, que se nutre de esas cabañas, y las cabañas también han entendido que no es solamente producir animales puros, sino también crear líneas genéticas para solucionar ciertas cuestiones de productividad y ambientales en cada uno de los tipos de criadero que hay en la zona y bueno, en Argentina. Continuamos entonces compartiendo el análisis del licenciado Juan Fagiano sobre la realidad del productor porcino en nuestra provincia. También le quisimos preguntar sobre la tecnificación, qué pasa con los recursos humanos en el sector porcino y qué sucede con la cuestión impositiva. ¿Cómo hacen los pequeños productores, por ejemplo, que tienen monotributo para trabajar en esta realidad de nuestro país de hoy? Realmente creo que el cooperativismo es la base para dar un salto en la producción al productor de cerdo. Creo que el productor se tiene que comprometer más, dejar solamente de producir cerdos y empezar a integrar un poco más lo que es la cadena de comercialización, ¿no? O sea, a lo que estoy diciendo, ponerle mayor valor agregado a su producción. Esto solo es muy difícil hacerlo. Hay muchos casos que conocemos en la institución que se nos acercan con estos interrogantes y nos damos cuenta que por sí solo es muy difícil poder gestionar una gran empresa, una expansión de una empresa en esos términos. Es por eso que calculamos que las herramientas tienen que ser un cooperativismo, una asociación, juntarse los productores. Hay muchas diferencias entre los productores en cuanto al tipo de animal que tienen, que la producción, bueno, justamente eso es lo que hay que hacer, es tratar de juntarlos en función y armar grupos en función de unificar sus producciones, sus tipos de animales, sus calidades, etcétera. En cuanto a la tecnología, ya está claro que el productor cuando ve que su explotación es viable, invierte genética, invierte en instalaciones, invierte en múltiples factores, siempre para crecer, ¿no? En cuanto al tema de recursos humanos, realmente es una cuestión a resolver
no solamente el pequeño y el mediano, sino también el gran productor de cerdo. Hay una carencia de mano de obra especializada, no hablando de la parte profesional veterinaria, estamos hablando de el manejo, ¿no?, dentro de las explotaciones. Yo creo que por ese lado es una materia pendiente que tenemos las instituciones, los gobiernos provinciales, nacionales y hasta municipales, en capacitar. Es muy difícil hoy conseguir mano de obra especializada, y que no es solamente mano de obra especializada, sino es mano de obra especializada que aparte le guste el cerdo, ¿no?, ese sector, lo cual no es muy fácil. Y encima tenemos el problema del desarraigo. El productor de cerdo, normalmente el pequeño y el mediano, arma su explotación donde puede y normalmente alquila o una quinta o un campito, o si tiene un pequeño campito, una fracción, perdido en el medio de donde sea, va a aprovechar ese lugar. Y llevar una familia allí es muy difícil desarraigo. Hoy, digamos, con todas las comunidades que tienen en la ciudad, y es muy difícil, es casi imposible dárselo en el campo. Es por eso que es uno de los factores también que nos afectan en ese aspecto. Pero yo creo que se solucionaría mucho si nosotros empezamos a capacitar, como te decía, por medio de las instituciones diversas que hay agropecuarias, y yo creo que se resolvería muchísimo ese problema. Yo te digo que, y me pasó personalmente, yo con el cerdo me metí por una cuestión netamente económica hace ya 15 años atrás, y en esos 15 años he pasado por altibajos económicos que te dan muchas veces ganas de dejar, pero te termina atrapando la producción de cerdo. Es tan intensivo, tan apasionante, que te termina, digamos, atrapando. Y pasa lo mismo con la gente que trabaja en el campo con este aspecto. Pero bueno, es importante destacar eso, el desarraigo por un lado, y por otro lado es justamente la capacitación. La ubicación geopolítica de Río Cuarto es realmente muy interesante en ese aspecto. Estamos en la pampa húmeda, la producción granaria es sumamente importante, y también la calidad con la que se produce. Estamos a 400 kilómetros, 450 kilómetros del puerto, lo cual es los kilómetros justo como para plantearse o pago ese costo de flete para enviarlo directamente al puerto como un commodity en grano o en aceite, o lo convierto en carne acá y después vendo la producción. Noticias del orden nacional. Maizar recibió con beneplácito el anuncio del gobierno que estableció un cupo exportable de 16 millones de toneladas para la próxima campaña. Sin embargo, piden que estos cupos se abran durante todo el año para asegurar mayor previsibilidad al negocio, y destacaron el valor del crecimiento en los rindes de cultivo, lo que convierte en una alternativa más valiosa para el productor al maíz. Martín Fraguío, justamente director ejecutivo de Maizar, recalcó que es necesario volver a recuperar el mercado de maíz que funcione de forma libre y transparente, en competencia durante todo el año. Desde 2008 la mayor parte de las exportaciones de maíz están cerradas y se abren por cupos. Lo que insistimos, dice Fraguío, es tratar de llegar a por lo menos que las exportaciones no se abran en pequeños cupos, sino que es lo que ya pasó entre 2008 hasta 2011, sino que sean libres. Sobre el anuncio del ministro de Agricultura, destacó: ahora se están abriendo antes y por un volumen mayor que en 2012. Este tipo de aperturas de grandes volúmenes generan menos preocupación. La producción de maíz viene creciendo en Argentina más allá de los años de dificultad, de cierre de exportaciones y caída de precio interno, cuando el productor recibía menos de lo que su producto valía. Sin embargo, dice Fraguío, la producción de maíz viene creciendo todos los años con subas y bajas en el área, pero es constante el aumento del rendimiento. La intención de desarrollo tecnológico se ve en los institutos de investigación y en instituciones como la nuestra. El maíz tiene un rol en el desarrollo de los países que es clave. Es un elemento cada vez más básico en el funcionamiento de los sistemas de producción animal, y cada vez son más las industrias donde los distintos componentes juegan un rol relevante. Hasta aquí entonces el pensamiento de Martín Fraguío, directivo de Maizar.
En el remate de la firma Feri Álvarez, que se realizó la semana pasada, nos encontramos con el doctor Hugo Sousa. Allí aprovechamos para preguntarle sobre sus próximos remates y nos encontramos con la realidad muy triste de que el norte argentino está viviendo una sequía atroz. Esto genera muchos problemas en la agricultura y por supuesto también en la ganadería. Con amor se prende la ternura, no sé cómo. Bueno, nosotros el remate primero lo tenemos el día 16 de agosto en San Martín, Chaco, como todos los años. Después el remate de Angus acá el último sábado de septiembre. Yo diría que las perspectivas en el país de la ganadería son pésimas y en el norte es mucho peor, porque acá estamos vendiendo la hacienda de Invernada y el Gordo con valores de hace 2 años y medio, 3 años atrás, con un proceso inflacionario que todos conocemos y que no es necesario hablar. ¿Por qué no se vende a un precio mejor? Porque no dejan exportar. Países como nuestro vecino, no hablo de Brasil, que son los primeros exportadores del mundo, pero sí Uruguay, Paraguay, están trabajando bien. No digo que tiren manteca al techo, pero se están defendiendo de una mucho mejor manera que nosotros. Lo nuestro es lamentable y este año vamos a producir un récord de exportación, pero por lo bajo, no por lo alto. Y esto por la diferencia cambiaria, porque además el gobierno no deja de exportar, ¿no es cierto? Son dos factores muy claros, y para que sea más barata la carne en el consumo interno, pero esto es una falsedad, porque ya estamos en un proceso de liquidación, ayudado por la fuerte sequía que hay en el norte de nuestro país, donde la eliminación de la hacienda de cría de las vacas es desesperante. Quizás desde acá del sur de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe no nos demos cuenta ni conozcamos la real situación por la cual está pasando el productor agropecuario, fundamentalmente el ganadero, la provincia de Salta, de Formosa, de La Rioja, de Catamarca, de gran parte de Santiago del Estero. Pero ahí es muy malo. De todas maneras estamos preparando los remates, sabemos que la situación no es fácil, pero bueno, los toros están y hay que tratar de venderlos y hay que sacarlos a la venta, llevar adelante los remates. El resultado después se los digo. Por último, doctor, hablemos de si tienen algún animal en particular, ¿tienen algo preparado para presentar en estos próximos eventos? Sí, nosotros exposición creo que la única que vamos a ir es a Palermo y después trabajar para el remate del día 16 de agosto, donde deben ir unas 70 vaquillonas y unos 130 toros, donde van a ir toros que habitualmente iban a distintas exposiciones, van a ser cabeza de remate, y bueno, y con los Angus pasa exactamente lo mismo. A Palermo vamos a ir sin ninguna duda, ¿no? Pero vamos a ver, porque todavía no está perfectamente aclarado qué es lo que va a Palermo y qué es lo que va al remate, ¿no es cierto? Bueno, más allá de la situación actual, les deseamos todo el éxito que vienen trayendo año tras año. Bueno, muchísimas gracias y que por favor los productores no lo tomen a mal lo que yo estoy diciendo, pero yo el panorama que avisoro no es bueno, es muy malo, y sobre todo a nivel de pequeños productores, ¿no es cierto? Muchas gracias y muy amable. Cuando me muera y con la sacha guitarra puntieme chacarera. Jornada Santa Rosa Productiva, la primera jornada Santa Rosa Productiva 2013 se realizará el jueves 4 de julio en Villa Santa Rosa, provincia de Córdoba, desde las 17 horas en Salón Fontaneto, sobre Ruta 10, mediante organización conjunta del Grupo Portal y ACIPRO. Informes 0351 156 32 27 84 o a la dirección de mail martinvergese@grupoportal.com.ar.
Se hablaba de tiempos, hijos, trabajo, lucha. Sector apícola. El SENASA dispuso la creación del Programa Nacional de Sanidad Apícola a fin de controlar y disminuir la frecuencia de aparición de patologías apícolas, armonizando los esfuerzos técnicos, financieros y humanos de los diferentes actores del sector. Lo hizo mediante la Resolución 278/2013, publicada en Boletín Oficial. Maquinaria importada. Tras haber completado un fuerte proceso de inversión que sumó anuncios por unos $370 millones en 2 años, las multinacionales de maquinaria agrícola lograron que el gobierno nacional relaje el férreo control que pesaban sobre las importaciones del sector. Y hasta aquí llegamos con nuestra edición de este día martes. Les agradecemos habernos acompañado. Recuerden que los programas ya emitidos se pueden volver a ver en rio4agro.com.ar y pueden comunicarse con la producción del programa a rio4agro@gmail.com. Buenas noches, hasta mañana. Que traigas una esperanza.